Señora María Leonor Chavarga Campo. Señora Mariela Leonor Chavarga Campo. Continuamos la audiencia. Aquí está presente el señor fiscal delegado ante el tribunal, la señora procuradora delegada, la doctora investigada y su defensora. La respuesta a su solicitud de la sala, ¿cuál es? La sala rechaza de plano la nueva recusación. Por tanto, no se le imprime trámite a la misma y se ordena continuar con la audiencia. Vamos a darle los argumentos, las razones del porqué de esa decisión. Aquella decisión la tomamos de conformidad con el debido proceso, el principio de acceso a la administración de justicia y los derechos de las víctimas. ¿El porqué de aquello? Porque el debido proceso en un Estado social de derecho es un método, una secuencia, es una expresión de igualdad ante la ley, es una manifestación de respeto hacia los derechos fundamentales. También obedece esa decisión al principio de acceso a la administración de justicia y al principio de preclusión. Respecto del principio de preclusión, citamos nosotros al doctor Hernando Davis Echandía, su libro Compendio de Derecho Procesal, tomo 1, Teoría General del Proceso, en la página 49. Dice el doctor Hernando Morales Davis Echandía, el principio, dice el doctor Hernando Davis Echandía, el principio de eventualidad, también llamado de la preclusión, tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha del proceso. Es muy riguroso en los procedimientos escritos y muy parcialmente en los orales. Se entiende por tal división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales que algunos han calificado de compartimientos estancos, en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se ejecutan no tienen valor. Es una limitación que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, pero viene a ser, como se ha observado, el precio que el proceso escrito paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las cargas procesales, cierra comillas. Usted, doña Mariela Leonor Chavarga Campo, conforme al debido proceso, también ha sido oída como víctima dentro de la investigación que se le sigue a la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz. Las veces que ha solicitado la palabra se le ha concedido, las veces que ha hecho peticiones de copias se le han tramitado. En esta audiencia también usted ha hecho uso de la palabra en los momentos oportunos que la ley lo permite y cuando lo ha solicitado. En su oportunidad, esto es el 23 de mayo, iniciamos esta audiencia de preclusión rogada por el señor fiscal delegado ante esta corporación. En esa oportunidad, usted nos recusó a esta sala por cuanto éramos contraparte conforme al radicado 11-001-02-04-000-201-293-00, y en su escrito nos informaba usted misma que el magistrado ponente doctor Sigifredo Espinosa Pérez. Eso fue una tutela que la Corte Suprema de Justicia la negó. Y de la investigación penal
que usted también la distingue con el número radicado 110016000102 2012 0050899, conforme a la certificación adjunta, se encuentra en el despacho del fiscal, y de esa misma en su oportunidad le manifestamos en aquella audiencia que no conocíamos de la misma y por tanto no aceptamos la recusación. El 31 de mayo, habiéndole correspondido al doctor Eduardo de Jesús Navia Lame resolver la recusación, él se declaró impedido, y la sala de conjueces el 11 de julio no le aceptó el impedimento. La Corte Suprema de Justicia, con fecha 6 de agosto de este año, declaró infundado el impedimento del doctor Jesús Eduardo Navia Lame, y el 23 de agosto de este año la sala, integrada por el doctor Jesús Eduardo Navia Lame y 2 conjueces, no aceptó la recusación. Entonces, en esa audiencia del 23 de mayo, usted tuvo la oportunidad, estuvo facultada para formular la recusación conforme a las causales que a bien tuviera, y en ese momento las manifestó y así mismo se resolvieron. Entonces, no se puede permitir hoy una cadena infinita de recusaciones, porque las mismas están entorpeciendo la administración de justicia, el debido proceso en su trámite. Y como se le ha manifestado desde el inicio, de conformidad con el debido proceso, el principio de preclusión, acceso a la administración de justicia y derechos de las víctimas, que son bases generales del proceso y los que miran a la organización del proceso, a usted le precluyó la oportunidad en aquella fecha de la audiencia, esto es el 23 de mayo, para formular la recusación que no aceptamos. Por contera, también hacemos nosotros alusión al principio del debido proceso, que dice: todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. O sea que ese 23 de mayo, usted, con lealtad, formuló la recusación conforme a las causales que citó, y asimismo esta sala le resolvió, ¿sí? Entonces, esos son los motivos para que no se planteen, ya se la voy a dar, esos son los motivos para que ahora no se planteen nuevamente recusaciones en esta audiencia, sobre pretexto de ser un hecho sobreviniente. Tiene la palabra señora María Leonor Chavarriaga Campo. Espera un momentico, le ponemos el micrófono para que las partes oigan, ¿bien? Bueno, ya está. Hay un problema muy grave que ustedes están por fuera de norma. La norma del artículo 72 dice que cuando se presenta la recusación o se manifiesta el impedimento del funcionario judicial, hasta que se resuelva definitivamente, se suspende la actuación. Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declara infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente. O sea, usted me está citando un autor, me está citando el debido proceso, e incluso, el proceso donde yo esté sea juzgado por personas imparciales. Usted dice que me no, el derecho a recusarlo, no, el derecho a recusarlo no ha precluido. En ningún momento del Código Procesal dice que solo los puedo recusar una vez. Cuantas veces haya motivos para recusarlos, yo puedo recusarlos a ustedes. Hay una nueva, no es la causal anterior, no son los hechos anteriores sobre los que recusé, son hechos nuevos donde yo les estoy probando a ustedes que se me ha dado acceso al expediente. Este es el momento en que yo no conozco lo que dijo la Corte Suprema sobre el impedimento que usted está diciendo hace un momento. Yo no conozco qué dijeron los conjueces, ni qué se dijo en la resolución del impedimento, ni cuál fue el tránsito o el trámite que le dieron a esa recusación anterior. Respecto a esta recusación de hechos nuevos que aparecen, que los involucran a ustedes, magistrados, y que les impiden
ser imparciales respecto a mí. Estoy pidiendo que se le dé el trámite, proceso, y se le dé trámite. Eso no es una cuestión caprichosa mía, ni es una cuestión caprichosa de ustedes de acomodar las cosas y decir, no, ya nos recusaron antes, ya no nos pueden recusar más, y ya precluyó la recusación. En ningún momento el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, ley 906 del 2004, dice de que yo puedo recusarlos una vez y que solamente una vez y que ya después ya precluye el derecho a recusación. No, mientras haya el problema de que ustedes no tienen la capacidad de juzgarme imparcialmente el caso que estamos presentando, yo puedo recusarlos desde que haya motivos de recusación, y lo estoy demostrando con los documentos que se enviaron. 121 folios se enviaron con documentos que demuestran que ustedes están impedidos y me están violentando el debido proceso. Yo no puedo aceptar lo que ustedes dicen, porque ustedes están tratando de ampararse como si la recusación que se está haciendo en este momento fuese exactamente la misma de la vez pasada, cuando la de la vez pasada se están sustentando en unos hechos muy diferentes a los que se están sustentando hoy, y no se está sustentando hoy con las debidas pruebas. Yo solicito el respeto al debido proceso y que se le dé trámite a la recusación de acuerdo al artículo 32 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, la hemos escuchado, señora María Leonor Chavarrega Campo, pero resulta que el debido proceso, como ya se le había mencionado hace poco, es un método, es una secuencia, y el artículo 62 a que usted alude es preciso para establecer la suspensión de la actuación procesal, pero esa actuación procesal se suspendió fue a partir del 23 de mayo que dimos inicio. No, pero déjeme hablar, pues, y por eso yo le respeté el uso de la palabra a usted, ahora déjeme hablar, ¿sí? Entonces, el 23 de mayo que iniciamos la audiencia, se le concedió a usted el uso de la palabra conforme a los principios que hemos anotado hace poco. Uno de ellos es el acceso a la administración de justicia, en donde se le garantizó la oportunidad, se le garantizó el acceso efectivo a la administración de justicia en los términos del debido proceso. E igualmente, como víctima, usted, de conformidad con el artículo 11 de la ley 906 de 2004, fue oída, y en su momento usted hizo la postulación de recusación conforme a dos causales, y esas dos causales que no aceptamos como recusación ya fueron definidas. Eso es lo que trata de decir el artículo 62. De ahí que nosotros sostengamos que la administración de justicia, junto con la doctrina y la jurisprudencia, es una actividad reglada y garantizadora de derechos, que se desarrolla por etapas secuenciales para la aplicación del derecho en la casuística, ¿sí? O sea que ese es un orden mínimo que se ha establecido acá. Y entonces, excúseme que ya le voy a dar la palabra, excúseme. Y entonces, en ese orden es que estamos rechazando de plano su nueva recusación, porque la verdad es que no podemos aceptar la cadena infinita de recusaciones, porque entonces el proceso nunca tendría culminación, ¿sí? Nunca tendría culminación. Entonces, a continuación le voy a conceder el uso de la palabra para que usted se refiera a lo que expuso el señor fiscal delegado ante el tribunal en el momento que él hizo uso de la palabra para solicitar la preclusión. Tiene la palabra, señora María Leonor Chavarriaga Campo. Y en el momento en que presenta la acusación, desde ese momento, habiendo una segunda, un segundo grupo de causales y de prueba
que demuestran de que ustedes están inscritos, tiene la obligación legal de dar trámite a esa nueva recusación, porque no estamos hablando de la primera recusación, estamos hablando de la segunda recusación, donde se está probando ampliamente del impedimento que tienen los magistrados de esta sala. Eso por un lado. Por el otro, a mí no se me ha dado las garantías que usted dice haberme dado. Este es el momento en que yo no he recibido la documentación del trámite de la primera recusación. A mí se me informó de que no había sido concedida. En este momento me entero de que esa recusación fue a la Corte Suprema. Ni siquiera sé por qué fue, ni qué se dijo, ni qué se sustentó ante la Corte Suprema. Fue una actuación desleal, que no me dieron información, no se me permitió contradecir lo que se estaba diciendo en la Corte Suprema, simplemente se hizo a la tapada, sin que yo tuviera el derecho a contradecir, derecho que me garantiza el debido proceso. Y ahora, a la brava, están tratando de que el proceso siga, siendo que están impedidos, siendo que no hay garantías procesales para mí, a pesar de haber una segunda recusación, dicen de que no, a la brava obligarme a que contradiga al fiscal. Yo solicito nuevamente que se dé el trámite a la nueva recusación. En caso de que no se dé el trámite, apelo la decisión que ustedes están tomando para no darle trámite a la recusación que he presentado. A ver, señora María Leonor Chavarga Campo. La señora María Leonor Chavarga Campo. Acá nosotros tenemos constancia que la Secretaría le ha estado enviando copias de toda la actuación. Y la recusación se decidió conforme a la ley y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se pronunció también conforme a la ley, de plano. Ahora, por eso vuelvo y le insisto, le damos el uso de la palabra de conformidad. Bueno, déjeme hablar, señora. De conformidad con el artículo 333 de la ley 906 de 2004, le conferimos el uso de la palabra a la víctima, ¿sí?, para que se refiera a los hechos fácticos, probatorios y jurídicos que expuso acá el señor fiscal, quien solicitó la preclusión de la investigación en favor de la doctora Jacqueline Molano Muñoz. Yo le solicito que no se prive del uso de la palabra, ¿sí? En caso contrario, pues se la concedemos, a la gente del Ministerio Público, ¿sí?, que es la señora Procuradora Delegada del Tribunal Superior. Por eso le estamos manifestando desde un principio, no se rechaza de plano el trámite de la recusación que usted está proponiendo hoy, y esta decisión no admite recursos. Entonces le estamos ofreciendo el uso de la palabra conforme a la ley, el artículo 303 que establece el trámite de la preclusión. Tiene la palabra, señora Mariela Leonor Chavarga Campo. Pido la nulidad de lo actuado porque no se están garantizando el debido proceso y porque los magistrados están impedidos. De la nulidad que usted hace mención, pues la diferimos para el momento de la decisión de la preclusión, y como usted se está privando del derecho al uso de la palabra, entonces le estamos... Entonces hágalo, señora Mariela Leonor, hágalo. Por eso la nulidad la definimos para la decisión junto con la preclusión. Entonces, por tercera vez le concedo el uso de la palabra para que se refiera a lo expuesto por el señor fiscal delegado ante esta corporación, doctor Paco William Benítez Delgado. Tiene la palabra. La demanda penal que envié el 23 de agosto del 2010 se pide que se investigue
y los poderes de la fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz. Hay 2 delitos que se le adjudican a ella, en eso denuncia. Son los delitos de prevaricato por omisión y prevaricato por acción. La fiscalía es la obligación de pronunciarse respecto a los delitos. No es objetivo de la fiscalía decir investigo esto o otro no. Tienen que investigar ambos delitos. El fiscal está pronunciando sobre uno de los delitos. Por otro lado, el fiscal es protegido porque él ya está dentro del proceso donde se le está acusando a la fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz. Él produjo una sentencia de donde amparó los derechos míos porque no se me entregaban copias. Entonces él está viciado, conocía y dijo una opinión muy diferente a lo que está presentando en esta audiencia de preclusión. Cuando aquí exonera de culpa por la no entrega de lo que se pidió, ¿sí?, en la tutela que él falló como juez, muy diferente, él da garantías procesales y dice que la fiscal estaba en la obligación de entregar lo que se le había pedido. No se entiende ese cambio de posición del fiscal respecto de los mismos hechos. Respecto a la fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz, ella es una persona que tiene una preparación jurídica muy amplia. No estamos hablando de una persona que por hobby lee un libro, no, estamos hablando de una persona que tiene másteres y estudios de posgrado. El fiscal dice sí, la situación se produjo, lo que se le acusa, la comisión se produjo, pero ella no tuvo la intención de hacer el daño. Es que el dolo la defiende, es que ella no tuvo la intención de perjudicar a la señora. El cuento del dolo, o la situación del dolo, tiene 2 variantes. Una que se necesita es que la persona conozca que lo que está haciendo es o no permitido por la ley. Y la segunda es que actúe en contra de eso. Resulta que la fiscal Molano Muñoz tiene preparación penal, tiene una amplia trayectoria en la fiscalía. Ella sabe lo que es un prevaricato por omisión, ella sabe los derechos que tienen las víctimas, ella sabía que a mí me asistía el derecho a pedir, y ella sabía que a ella le asistía la obligación de dar, y sin embargo no lo hizo. Entonces no se puede hablar aquí de que sí hizo la conducta omisiva, pero que no tuvo la intención de dañar. No, es que el dolo no dice, oiga, ¿usted qué sentimientos tenía? Tenía malos sentimientos regulares, estaba de mal carácter, la persona le caía mal. No, eso no es dolo. El dolo incluye el conocer. Eso está mal, que no se debe hacer, conocer la norma, y la siguiente opción es actuar contra esa norma. Ahora, yo tenía el acceso al expediente, claro, estábamos hablando en la ley 600, ese expediente es de ley 600, el artículo 30 de la SEC aporta por el perjudicado. Yo tenía el derecho de pedir dentro de ese expediente. Ahí no se podía decir que a mí no me asistía el derecho, que yo no estaba constituida en parte civil o cosas por el estilo. Yo no necesitaba, como víctima, estar constituida en parte civil para tener acceso al expediente, para tener acceso a todos los documentos que estaban dentro de ese expediente. A mí se me actuó a contraria, todo el acceso al expediente, se me cerró el derecho a la adicción, se me cerró el poder saber. Es más, ahora, después de que falló el proceso de invasión, el 142, vengo a enterarme de abusivamente
abusivamente tomaron expediente de invasión y se lo agregaron a ese expediente donde están juzgando a la doctora Molano. Y eso no yo, lo dice la fiscal anterior al doctor Paco, lo dice en documentos. Cuando la fiscal Alicia Castrillón Paz pide por medio de oficio escrito que le devuelvan el expediente original que lo han entregado como copia y posteriormente se lo entregan después de que ella falló sin tener la documentación, recluyó al otro expediente, le entregan el expediente. A mí me han violentado el debido proceso, me lo violentó la Jacqueline, ¿sí? Me lo violentó la doctora Alicia Castrillón Paz y me lo están violentando ustedes, señores magistrados, que están actuando a sabiendas de que les asiste un impedimento. Ahora, usted dice que tiene certificaciones de que me han entregado el trámite de reclamación anterior. No, no me lo han entregado. A mí se me informó únicamente de que no había sido concedida la recusación, pero no se me entregó. La fiscal, el Jacqueline Molano Muñoz, se le reprocha el prevaricato. ¿Por qué? Porque ella a la víctima del expediente 12481 adicionales por fuera de la norma legal, alegando que se requería apoderado para presentar la petición de restitución, y eso no es verdad, eso no está dentro de la norma. Ella actuó fuera de la norma, ella actuó en una acción homicida. La fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz, en el interrogatorio presentado ante la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal de Popayán en fecha 28 de junio del 2012, respecto a preparación profesional, manifestó: soy abogada egresada de la Universidad del Cauca en el año de 1998, tengo una especialización en procesal penal de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2008, fui abogada litigante hasta el año 2004. De esa fecha, o sea, el 19 de agosto de este año, me vinculé a la Fiscalía General de la Nación, desempeñando el cargo de fiscal local hasta la fecha. Mi vinculación actual es en propiedad por razón de concurso en la Fiscalía. No estamos hablando de la señora de los Tintos, que por osmosis o por metida en los despachos judiciales se le pegue algún código o se le pegue algún artículo de alguna norma. Estamos hablando de una profesional que tiene una especialización en procesal penal. Ella sabía, completamente sabía, que la víctima tiene derecho al acceso al expediente en la ley 600 sin necesidad de tener apoderado, sin necesidad de constituirse en partes civiles. Y sin embargo, a pesar de conocer la norma, a pesar de saberlo, actuó en contrario. O sea, y hubo dolo. El delito de omisión, de prevaricato por omisión, por esencia, es doloso, porque exige el conocimiento de la norma y el actuar en contra de la norma. Ahí no hay ninguna excusa de que no tenían el deseo de hacerle daño. No, es que ella quería impedirle el acceso al expediente, pero no hacerle daño. No, es que el impedirme el acceso al expediente ya estaba configurando el prevaricato, porque ella conocía la norma y actuó en contrario. La dama que ocupa el infame banquillo es una persona preparada, entrenada, con conocimientos de la ley, con experiencia profesional, tanto como litigante como en calidad de fiscal. Tiene un bagaje profesional de más o menos 14 años. Además, es especialista en derecho profesional. Ya quisiera yo tener esa titulación, ya quisiera tener yo ese conocimiento que tiene la doctora Jacqueline Molano Muñoz, ¿sí? Y no lo tengo. Y sin embargo ella, superándome en conocimiento, superándome en preparación universitaria, y que me estaba lastimando como víctima, actuó en contrario y me impidió recibir mi estudio.
cuando ella estaba en la obligación de entregármelo. Ella no es una persona que desconozca la ley procesal. Ella misma reconoce que es su especialidad. Ella no tiene especialidad en administrativo o en civil y de carambola llegó a la fiscalía. No, ella está en línea. Ella es especialista en procesal penal. Ella no ha sido asaltada en su buena fe, no se le llamó engaño. Ella conocía el Código de Penal, tanto la Ley 600 como la Ley 900. Es más, no solo tenía el conocimiento de las normas, tenía el saber diario por cuenta de su desempeño como fiscal local. Ella, cuando llegó a reemplazar a la titular de la Fiscalía 10 local, ya tenía una experiencia en ese cargo de 6 años, trabajando casos parecidos a lo ocurrido en el expediente 152-481. Por lo tanto, mal puede decirse que la hoy acusada fiscal, el Jacqueline Molano Muñoz, no conocía la ley. Un momento. Por su trabajo diario, la fiscal, el Jacqueline Molano Muñoz, sabía a la saciedad qué derechos le asistían a las víctimas en los procesos penales. En su interrogatorio, en la pregunta 13, se le preguntó, preguntada, para la fecha de los hechos, ¿usted era consciente y tenía conocimiento pleno del artículo 6 de la Constitución Política, según el cual los servidores públicos no solo son responsables por infringir la Constitución y la ley, sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Y ella contestó, o sea, la doctora Molano Muñoz, sí señor, y por ello mismo actuó conforme a la legalidad del procedimiento. Posteriormente, a continuación se le pregunta sobre otra forma procesal, así en la pregunta 14, preguntada, por los hechos, usted era para la fecha de los hechos, usted era consciente y tenía conocimiento pleno del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal de 2000 o Ley 600, relacionado con el acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado y cuyo contenido se le coloca de presente, y contestó sí, sueltamente, sin duda, sin el menor, sí, ella sabía la norma. Según, para la fecha de los hechos, usted era consciente y tenía conocimiento pleno del contenido del artículo 23 de la Constitución Política, según el cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Esto es conforme al desarrollo jurisprudencial sobre la materia, que la respuesta era adecuada y oportuna. Y por ello se le respondió en término oportuno, y también se le hizo indicación del artículo 229 de la Constitución, y que había peticiones que había que hacerse a través de abogados conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Penal. En la pregunta 20 se le pregunta, pero para la fecha de los hechos, usted era consciente y tenía conocimiento pleno del contenido del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal de 2006, consagratorio de las normas rectoras del restablecimiento y reparación del derecho, y cuyo contenido se le coloca. Sí, la señora sabía el artículo. La señora sabía que tenía yo el derecho de petición sin necesidad de apoderarme. La señora sabía que yo como víctima tenía el derecho a que se me restableciera y a la reparación del derecho, y actuó en contra de la norma. Es en forma prevaricadora, cumpliendo los dos requisitos del dolo, que conocía la norma y que actuó en contra de la norma. La fiscal, el Jacqueline Molano Muñoz, conocía los derechos de las víctimas a acceder al expediente, a realizar peticiones, a aportar pruebas. La norma no le era desconocida, ella era consciente que la Ley 600 de 2000 en su artículo 30 dice, artículo 30, eso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, según el caso, podrá ejercer el derecho de ante el funcionario judicial con el fin de obtener información, hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas. El funcionario deberá responder dentro de los 10 días siguientes.
para la fiscal, el Vallaquelín Molano Muñoz, cuando en su oficio 477 le dice a la señora Mariela Chavarriaga Campo, apartándose de la norma del artículo 30, es preciso hacerse saber nuevamente a la denunciante que con el debido respeto que ella está legitimada para llevar cierta clase de peticiones hasta el amparo del artículo 23 de la Constitución Nacional. Por esta clase de asuntos se viene tramitando bajo la rita de la Ley 600 del 2000 y más adelante severa. No entiende razones por las cuales la denunciante de turno continúa llegando peticiones sin ser abogada titular en el ejercicio. No, yo, doctora, el Vallaquelín Molano Muñoz, no soy abogada. Usted tiene toda la razón. Yo no el privilegio ni la oportunidad que le dio la vida a usted de irme a sentar a la universidad y aprender las normas procesales. Yo no tuve la oportunidad por tiempo, por dinero y por muchas otras razones de ser abogada como lo es usted. Tiene toda la razón, yo no soy abogada titular. Pero el código no me impide a mí, como víctima, reclamar mis derechos. El código en el artículo 30 me da todas las garantías para que yo le hiciera a usted las peticiones que le hice sin necesidad de ser abogada. La que no entiende el código, a pesar de haberlo estudiado, entregado y en especialización, es usted. Parece que la amnesia le nubló la mente con respecto al artículo 30. Porque no se entiende de otra forma, porque no quiero llamarlo de otra forma. Ese actuar suyo, desconociendo el artículo 30 del derecho de acceso al expediente de la víctima, en este caso mi persona, sin necesidad de abogado. Usted actuó así porque no quería permitirme el acceso al expediente. Usted actuó porque quería violentarme mis derechos procesales como los hizo. Llama la atención que usted, la dama que hoy ocupa el banquillo de los acusados, fiscal el Vallaquelín Molano Muñoz, se empeñe en desnaturalizar y desconocer la condición procesal de víctima de la señora Chavarriaga Campo y reducirla a la denunciante, lo cual efectivamente el denunciante sí no puede actuar dentro del expediente. Pero el problema es que fue perjudicado con la invasión. El predio Finca Villarregina es su propietario, su real y legítimo propietario, y ese real y legítimo propietario estaba soportado mediante documentación dentro del expediente. Ahí había una copia, el certificado de expedición del predio Regina, donde se dice hay una medida de protección a favor de Mariela Leonor Chavarriaga y los títulos de propiedad, unos de tradición ordinaria, otros de falsa tradición, están a nombre de Mariela Leonor Chavarriaga Campo. Ahí no había falsa tradición ni ningún título de propiedad de ninguno de los denunciados en ese expediente. Ninguno de los denunciados podía decir yo tengo propiedad dentro de ese predio. La única que estaba reconocida como propietaria actual era Mariela Leonor Chavarriaga Campo. Retomando el prevaricato por acción. La Corte Suprema, referente al dolo en el prevaricato por acción, dice dentro del proceso 30.847, magistrado ponente Alfredo Gómez, de fecha 26 de enero del 2009, conforme a las normas rectoras de la ley penal, para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Los tipos penales describen las conductas de acción o omisión. A la vez, la conducta punible puede adoptar la modalidad de dolo, culpa o preintención. El aspecto subjetivo de las conductas punibles, como el prevaricato por acción, lo constituye el dolo que se predice cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal, elemento cognoscitivo, y quiere su realización, elemento volitivo.
Es decir, él conocía la norma. ¿Por qué la conocía? Por sus estudios, por su práctica penal en la fiscalía. Usted era conocedora, usted lo reconoce, sí, ella, el artículo 30 está, los derechos de las víctimas. Usted no perdió el año en la universidad, a usted no la reprobaron, usted no tuvo que repetir, ni tiene que devolverse a la universidad, usted conoce la norma. Y el aspecto subjetivo de lo que pasó es que usted no quiso aplicarla. Usted conocía la ley penal y sin embargo su voluntad fue aplicar la norma. Entonces ahí hay dolo. En el caso concreto de usted, doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, respecto al aspecto cognitivo, es abogada titulada y además especialista en hecho procesal penal. Tenía al momento de los hechos 12 años, ¿aló? Tenía al momento de esos 12 años como profesional del derecho y 6 como fiscal en un despacho de igual nivel en el que se presentaron los hechos. Conocía el artículo 6 de la Constitución en el referente a sus responsabilidades como funcionaria. Conocía el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, acceso al expediente y aporte de pruebas por el certificado. Conocía el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 600 del 2000, que habla del restablecimiento y reparación del derecho. A la fiscal, Elba Jacqueline Molano Muñoz, se le solicitó se ordenara el restablecimiento del derecho. Es la restitución inmediata del previo fin en el expediente 152.481 desde el oficio 369 constitutivos de la denuncia penal. Estaba entre otras pruebas los anexos, copia de la resolución 00060 del 2007 del INCODER, medida de protección legal registrada en el folio de matrícula 120-2439 de la finca Villa Regina. Escritura 179 del 1 de febrero del 2008 de la Notaría Primera de Popayán. Copia del certificado de tradición 120-2439 de la finca Villa Regina. Con los anteriores anexos se probaba quién era la propietaria del predio, es la señora Chavarría de Cama. Y al respecto del elemento volutivo fue plasmado en el oficio 477 suyo. Quiso hacerle saber nuevamente a la denunciante, porque ya me quita la condición de víctima, me desnaturaliza y me pone en la posición del denunciante. Es cómodo ignorar que soy la víctima y decir la denunciante, y con el debido respeto, que ella no está legitimada para llegar a cierta clase de situaciones, así sea al amparo constitucional del artículo 23 de la Constitución, porque esta clase de asuntos se viene tramitando bajo la ritualidad de la Ley 600 del 2000. Señora, doctora Molano, si yo soy la víctima dentro de ese expediente, a mí me ampara el artículo 30, ¿cómo me viene a explicar que yo no tenía derecho a restitución de mi finca, de mi predio? No entiendo las razones por las cuales la denunciante de turno continúa llegando peticiones sin ser abogada titular en el ejercicio. Doctora, yo creo que ahí sí hay una necesidad del artículo 23 de la Constitución en usted. Usted está olvidado que para ejercer el derecho de petición en ningún momento se necesita ser abogado titulado en ejercicio. Eso es un requisito que se inventó usted, contrario a lo que dice la norma constitucional. Más adelante dice en su contestación, en este orden de ideas, para que no se siga entorpeciendo este asunto y proceder a la clausura del ciclo instructivo, por ningún motivo se resolverá solicitadas suscritas por la denunciante, procediendo de inmediato a un apoderado y facultado para ejercer el derecho de postulación en su nombre y representación. Usted estaba violando la ley, actuó en contra de la ley. Usted estaba colocando y actuando abusivamente. En el sentido en que se impedía a la víctima
expediente, encima se le ponían una cantidad de trabas y encima ya, designarle el oficio de abogado, ¿para qué? Para que la víctima no pudiera actuar directamente y no pudiera pedir bienes ni pudiera contradecir lo que estaba pasando en ese expediente. Dice, cuando la fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz me responde diciéndome que ella no está legitimada para llevar cierta clase de peticiones, así que al amparo del artículo 23 de la Constitución Nacional, está prevaricando, nuevamente prevaricando, porque la Constitución Nacional en su artículo es que toda derecho a peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronto a reglamentar su ejercicio ante organizaciones para garantizar los derechos fundamentales. Y el artículo 84 de la Constitución le dice a usted, cuando un derecho o una actividad es reglamentada de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias, requisitos adicionales para su ejercicio. Y ese derecho de petición estaba reglamentado en el Código Contencioso Administrativo, que era el que se daba para la fecha de los hechos, decreto 01 de 1984. En este código estaba reglamentado el derecho de petición a partir del capítulo segundo, artículo 5 al 26, y allí se estipula que no era necesario tener abogado para realizar peticiones ante las autoridades. Cualquier persona, por cualquier medio, podía hacerlo. Y volvemos al artículo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Ley Sucia, el acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, es que no es solamente la víctima, mi hijo, perjudicado por la situación que ha ocurrido, de que me quitaron mi finca, él es perjudicado por ese hecho. Él podía hacer peticiones dentro del expediente. Si no las hizo, eso. Pero él también, a pesar de no ser la víctima, él como perjudicado, porque le han arrebatado su patrimonio familiar, él podía haber hecho las mismas peticiones. Es que no venga la funcionaria a decir que no teníamos el derecho. Claro que sí lo teníamos. Lo que no tenía derecho era ella a ser omisiva, a prevaricar. Las dos normas se complementan, el artículo 23 y el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 600, y me legitimizan para realizar peticiones dentro del expediente 152.491. Primero como ciudadana y segundo como víctima y parte procesal dentro de ese expediente. Otra cosa muy diferente es que la funcionaria en su respuesta de fondo me diga que no me concede sus peticiones, lo cual es viable conforme a la ley. Ella podía haber hecho, no lo hizo, pero ella no me respondió de fondo. Lo que hizo fue descalificarme y desconocer el derecho de petición y la norma procesal, haciendo afirmaciones contrarias al artículo al espíritu del artículo 23 de la Constitución y del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 500. Doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, yo he leído sobre usted. Usted es una mujer que se ha preparado a pulso. ¿Sabe que yo sentí ganas de llorar cuando la vi sentada en ese infame banquillo? Ver cómo una se ha levantado, se ha hecho a esfuerzo como lo ha hecho usted, muy loable, para que en un arrebato usted tire todo por la borda. Usted tuvo las oportunidades que yo no tuve, por Dios, y usted voluntariamente me respondió en el oficio 477, donde nadie la obligó a suscribir ese documento. Allí plasmó en forma autónoma su voluntad personal que transgredía la ley. Como una persona que se levantó a pulso con todos los esfuerzos que tuvo que hacer usted para ser profesional del derecho, para hacer sus especializaciones, para llegar a donde está a trabajar en la fiscalía. Bote todo por la borda con ese oficio 477, donde transgrede normas, por el cual está en ese banquillo infame.
Por ello no comparto la teoría del señor fiscal que aduce que en el interrogatorio no vio el deseo de dañarse la fiscal Molano Muñoz y que por lo tanto no hubo dolo. Es que el dolo tiene dos componentes, como ya se dijo anteriormente: el conocimiento que lo tenía la fiscal y el hacer lo que hizo 477, donde vulneró mis derechos a que me fuera restituida mi propiedad, y no solo mis derechos de propiedad, sino mi derecho al debido proceso y al derecho de petición. La Corte Suprema de Justicia dice en el proceso 37-33 de la Sala de Casación Penal, magistrado ponente Julio Enrique Soacha Salamanca, aprobado en acta número 239 en Bogotá, 27 de junio del 2012. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando? Sí. Continúe. En lo referente a la tipicidad, volviendo al proceso 37733 de la Sala de Casación, en lo referente a la tipicidad objetiva del delito de prevaricato por acción, la hipótesis normativa prevé un sujeto agente calificado, en este caso la fiscal Molano, que se trata de un servidor público, está aprobado dentro del expediente que es servidora pública, un verbo rector consistente en proferir y dos clases de ingredientes normativos: de una parte, dictamen, resolución o concepto, y de otro, manifiestamente contrario a la ley. O sea, tenemos tres componentes: un funcionario era calificado para la acción, ella era la fiscal encargada de la Fiscalía Local. Segundo, proferir. ¿Qué profirió? El oficio 477. Y el componente, un dictamen o resolución o concepto manifiestamente contrario a la ley. Eso se dio, y como se dio está configurado el dolo. En lo que es como aspecto, tomando el fallo 37733 de la Sala de Casación. En lo que este último aspecto atañe, estamos hablando de manifiestamente contrario a la ley. La Sala ha sido enfática y reiterativa al considerar que su configuración no solo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos que el servidor público expuso en el acto judicial o administrativo, o la ausencia de ellos, sino también el análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales las adoptó, así como el de los elementos de juicio en el momento de proceder. ¿Qué elementos estaba la fiscal? Todo el expediente. Tenía el expediente original. Estaban todas las pruebas. Ahí estaba la prueba de quién era el código. Volviendo a esta sentencia de Corte Suprema, dice que hace un llamado de atención a otra sentencia y dice: la ley a cuyo imperio están sometidos los funcionarios judiciales en sus decisiones no surge pertinente al caso concreto de manera automática, sino como fruto de un proceso racional que le permite al juez o al fiscal determinar la validez, vigencia y pertenencia de la norma a la cual se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver. Pero es que intenta ver la verdad jurídica, es apenas una parte del contenido de una providencia judicial. Esta se halla igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto responde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la prueba recaudada, siendo necesaria que entre ellas exista una correspondencia objetiva en cuanto a las especificaciones de circunstancia, de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos fácticos, y deben estar demostradas con el material probatorio recaudado en la situación. El prevaricato puede entonces ocurrir uno de los dos aspectos de la solución del problema jurídico, en el fáctico o en el jurídico, o en los dos simultáneamente, pero en todo caso, en el uno no puede desligarse del otro en cuanto a la función judicial consistente precisamente en determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos. Usted es fiscal, usted, doctora Molano, usted sabía
que me asistían derechos. Y usted los violentó. Usted me puso requisitos adicionales para deslegitimar mis derechos, para no recibir mi petición. Y encima me critica que yo pido muchas cosas, que yo envío muchos derechos de petición. ¿Dónde está el impedimento para que yo haga peticiones de interés personal? Yo puedo hacer 1.000.000 de peticiones, de diferentes peticiones. Y la ley me lo permite. La Constitución me lo permite. Lo que no puedo es sobre lo mismo, pero diferentes cosas, claro. Yo puedo pedir todo el expediente. Y lo puedo pedir de acuerdo a cómo se van desarrollando los hechos. Yo no puedo pedir hoy lo que va a ocurrir en el expediente dentro de 2, pero sí lo que ha ocurrido antes. La Corte ya se hincapié en que el análisis de la contradicción de lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio ex ante, al ubicarse el operador jurídico, al momento en el que el servidor público emitió la resolución, el dictamen o el concepto examinado, el conjunto de circunstancias por él conocidas, siendo por lo mismo improcedente un juicio de verificaciones post con nuevos elementos y conocimientos. Y eso es lo que ha hecho el fiscal Paco William. Le metió condiciones y le metió situaciones diferentes a los hechos de lo que ocurrió cuando se presentaron el oficio 477. No, es que nos tenemos que basar en lo que pasó en esa época. ¿Por qué salió el 477? ¿Y en qué condiciones salió? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Qué era lo que el Molano conocía? ¿Y qué era lo que procedía? No era, pues ahora, o lo que dice el fiscal Paco William ahora, que era que no quería hacer daño. No, es que los hechos demuestran lo contrario. Y daño. Es que el dolo no se trata porque me gusta o no me gusta. No, ya vimos antes que el dolo tiene unas condiciones especiales. Ser un funcionario calificado, conocer una regla, actuar en... Cuando el fiscal dice, sí, se cometieron los dos, pero es que ella no quería hacerlo, no, es que eso no está incluido en el dolo. Dice la Corte, la dirección típica de la norma sobre el prevaricato exige primero y directamente una confrontación entre la decisión proferida por el acusado y la ley. Puede ser que el juicio de reproche requiera que la calificación que eventualmente surge de las explicaciones del procesado en el curso de las intervenciones o de las reflexiones de los distintos sujetos procesales en torno a lo que significa el presupuesto fáctico y jurídico sobre el cual se edifica la prevaricación o de los pareceres de otras autoridades jurídicas. Pero lo primero que debe enfrentar el juzgador es lo que hizo el imputado en la resolución redargüida de ostensiblemente ilegal. Pues por lo obvio, en este momento, cuando se realiza la conducta, cuando se analiza la conducta juzgada y no ver vigilancia en indagatoria o audiencia pública, oportunidades estas en las cuales se producen los descargos o explicaciones sobre los hechos que ya se habían consumado. De igual manera, la adecuación típica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple, no es nada complejo, no es caído de los cabellos, dice la Corte. De igual manera, la adecuación típica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la ley. O sea, enfrentar ese oficio 477 con la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a la expresión auténtica de lo manifestado contrario a la ley. Yo admiro al fiscal Paco William. Yo le admiro sus sentencias como juez, pero me da lágrima lo que hace como fiscal. Es una pena que lo que hizo, maravilloso, es ahora con estas actuaciones de pedir una preclusión
ante una violación ostensible de la ley, esté borrando lo que hizo anteriormente. Pero le reconozco que es un hombre preparado, recursivo, recursos que yo no tengo, de conocimientos jurídicos. Ok, yo no los tengo, pero yo conozco un poquitico del código y yo sé que soy la propietaria de ese predio y sé derecho a que se me restituyera y sé que la fiscal no me lo restituyó. Todo lo demás, dice la Corte, que está de sobra. Y continúa la Corte diciendo, así entonces, para la evaluación de esta clase de conductas delictivas, se adopta una actitud más destructiva que prescriptiva. O sea, hay que decir qué pasó. Es ajustarse a lo que realmente pasó, a la respectiva actuación, asistido de sus propios medios y conocimientos y no a lo que debía hacer desde la perspectiva jurídica y con base a los recursos de análisis de ahora juicio es ante y no posteriori. Desde luego que si el objeto del examen es una decisión ostensiblemente contraria a la ley, el juzgador no puede abstenerse de señalar el deber ser legal, no soslayó maliciosamente, pero como un deber ser que obviamente estaba al alcance de sus posibilidades. Volviendo al caso concreto, ella sabía que yo tenía el derecho de hacer peticiones. Y ella sabía que tenía el deber de restituírmelas de fondo. Y sabía restituirme el predio. Y no lo hizo. Por eso, desgraciadamente, hoy me da pena, me da lágrimas. A mí no me interesa dañarlo a usted. A mí no me interesa dañar al fiscal o dañar a los magistrados. Me interesa un juicio justo. Pero ¿qué ha pasado? Han estado protegiendo a Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní, quien violentó mis derechos. Primero me desplazó de Cajirío y segundo invadió mi tercero intentó prescribirlo y cuarto se ha conseguido una serie de testigos falsos. Quinto, ha conseguido que funcionarios de una forma u otra, por simpatías o por lo que sea, me nieguen mis derechos profesionales. El doctor Paco William, en otro caso que se está ventilando simultáneamente, el del fiscal Anicharico Montoya, decía, es que toda esta problemática con esta señora sabe de la finca Villarregina porque ella es la propietaria y se la han quitado. Exactamente ese es el problema. A mí no me interesa dañar a nadie más. A mí no me interesa causarle problemas a nadie, pero la restitución de mi predio. Y las personas que han ayudado a Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní para que siga dentro de mi predio, tienen que responder ante la ley por esas acciones u omisiones. Y alguien me preguntaba, alguien de la Fiscalía me preguntaba, ¿y cuándo va a terminar este problema? Este problema tan incómodo con usted. Y este problema se acaba en el momento en que me restituyan mi finca, que me lo entreguen y que se juzgue a Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní, porque a mí no me interesa seguir a nadie más. A mí mi predio, mi finca, que es el patrimonio de toda una vida y el patrimonio familiar mío y de mi hijo. Usted está metida en este proceso, doctora Molano, por negarme mis derechos procesales y en cierta forma ayudar a Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní a que siga dentro del predio. Porque como no ha sido sacada de... Entonces, no se diga que no se quiso dañar. Claro que me dañó. Cuando usted no me entrega mi predio, me está dañando a mí, me está afectando en mi patrimonio, en mis derechos económicos. Derechos que se suponen me está protegiendo el derecho, la reglamentación nacional legal. Usted prevaricó. Para entenderlo en forma simple, prevaricare, del latín, significa camino torcido. Usted se torció del camino legal que tenía que seguir. Y ese
camino legal que tenía que seguir era entregarme el predio. ¿Por qué? Porque yo le estaba demostrando sumariamente que era la propietaria del mismo. Yo no necesitaba abogado para pedirle nada. Soy la víctima. Yo podía hacerle esa petición. Estaba en todo mi derecho. A mí me duele lo que voy a decir a continuación. Dolor del alma con dolor de patria. Usted debe ser condenado. A un mes, a 6 meses, usted debe ser condenado. A 3 años, usted se le debe justificar la pena. Con lágrimas en mis ojos se lo digo. Porque una mujer que se ha preparado como usted y se ha hecho a cruz, verla solamente en ese banquillo es doloroso. Pero usted no sintió ninguna compasión conmigo, con lo que estaban haciendo conmigo. Mi victoria que me invadió mi predio y lo que estaba haciendo la fiscal Alicia Castrillón Paz. Y usted tuvo la oportunidad de quedar derechito. Y sin embargo caminó torcido. Por eso usted debe ser condenado. Y si a mí me preguntan cuál debe ser la pena, yo pediría un día. En consideración al esfuerzo que como persona humilde ha realizado para salir adelante. Pero usted merece una pena superior. Usted no merece la absolución. Debe negarse. Porque usted sí es el punible. El punible está demostrado. Ahí no se trata de si a mí me gusta, la condenen. O si al fiscal, como compañera de trabajo que es, debe ser absuelta. Yo pido condena para usted. Y pido vida. Eso no se lo va a dar la ley porque la ley la va a condenar a más tiempo. Pero usted me dañó, usted sí tuvo la intención de dañarme. Usted me impidió usted tenía en sus manos el poder, el hacer y el quehacer para restablecer mi derecho y no lo hizo. Usted merece la condena. Usted sí lo hizo. Los argumentos que saca el fiscal Acogulia son interesantísimos, pero están fuera de órbita. No se ajustan a lo que dice la norma, no se ajustan a lo que dice la Corte Suprema. Que la quiere, es que él ya no está actuando como fiscal. Él está actuando como defensor de oficio suyo. ¿Por qué? Porque está el prevaricato y es lo que es el dolo. Él argumenta muy bonito. ¡Claro! Es un profesional del derecho, con un conocimiento vasto de las normas, de la jurisprudencia, y las adapta, como hizo ahora el magistrado Ari, que no, que es que había precluido el derecho a recusarlo. No ha precluido. Y en apelación, porque yo me imagino que esto se va para apelación, en apelación veremos si era verdad que estaba precluido el derecho a recusarlo por nueva causal, por unos nuevos hechos. Usted debe ser condenada, usted sí prevaricó. Lo último que puedo decir es que yo legalmente, en las normas legales, tenía mi derecho. La Corte me da la razón. Y si seguimos citando normas de la Corte Constitucional, también me sigue dando la razón respecto al derecho de recibir lo pedido. Y yo que estaba pidiendo algo arbitrario, no.
yo estaba pidiendo que se me restituyera mi posesión. Desde el fallo de tutela del 2005, en el proceso 12938, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito, tramitado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, fallo que reposa dentro del expediente en que usted actuó, el tribunal en la Sala Civil dice que situación se trata de una perturbación de la posesión que ha ejercido el Ignacio Cárdenas contra la demandante, señora María Leonor Chavarría Campos. Desde ahí, es la primera que yo hago en el 2005 para tratar de recuperar mi predio abusivamente invadido. La Sala Civil del Tribunal Superior del Cauca me da la razón. Y eso estaba dentro del expediente. Usted tenía el acceso a ese expediente. Tan tenía el acceso a ese expediente que usted lo entregó como en este nuevo expediente en que se le puso a usted. Cogió el original del expediente 152.481 y lo entregó como usted. De ahí lo retiró la fiscal Alicia Castrillón Paz el 14 de abril del 2011. Desde agosto estuvo eso, agosto-septiembre estuvo ese expediente allá, en su expediente, como una prueba, embalado, sin siquiera que lo abrieran, porque no lo abrieron. Allá, guarda ahí. Me lo acaban de enviar, parte de ese expediente, eso sí, me lo acaban de enviar. Lo que no me enviaron fue el trámite del incidente de recusación anterior, del primer incidente de recusación. O sea, usted conocía, usted tenía el mano, tan es así que lo que me dice es que usted hace muchas peticiones, inunda todas las peticiones. Claro, yo tengo todo el derecho, yo soy parte procesal, como soy procesal en este gente que se le puso a usted, y también puedo hacer muchas peticiones ahí, de interés personal, de acuerdo a lo que va pasando. Como le pedí a la señora secretaria, envíeme copia de lo que hicieron en el fallo de la resolución, envíeme copia del trámite, no me la enviaron, ok, tenía mi derecho a pedirlo. Yo puedo hacer peticiones de ese tipo y es de contestarme. Cuando hago peticiones de cosas concretas, como son copias, me las tienen que entregar. Cuando hago peticiones de restitución de mi predio, es mío, yo lo compré, está a mi nombre, tengo títulos valederos sobre mí, usted tenía la obligación de entregarme. Y usted defendió en ese momento a mi agresora, a la persona que me desplazó, a la persona que me invadió el predio. Usted no tuvo en cuenta que tenía que proteger los derechos de las víctimas. Usted prevaricó. Ahora no me venga el fiscal, Paco William Benítez, a decir, no, es que no quería, es que dice el fallo, ¿no? La Corte Suprema dice que no hay que buscar excusas, que se debe comprobar la acción contra la norma. Y la acción suya fue omisiva respecto a la norma. Muy diferente de lo que presenta nuestro querido amigo, digo querido amigo sin que lo sea, porque no tengo el gusto de tratarlo, el fiscal Paco William Benítez del Valle. Usted sí es culpable, usted hizo la situación y usted la hizo con dolo. Usted hizo la omisión, la hizo con dolo. Y fuera de eso, prevaricó por acción, porque usted cambió la norma dice una cosa y usted dijo que había necesidad de otros requisitos que no están dentro de la norma. Usted cambió la norma del artículo 30, poniéndolo diferente a como es. Ante eso, no hay otra situación sino la condena para usted. Otro día, otros meses, otros años, no sé,
pero definitivamente usted es culpable. Usted sí hizo las acciones. Por un lado, en el prevaricato y por omisión no entregó el crédito y usted tiene obligación legal de entregarlo. Por el otro lado, en el prevaricato por acción, del cual ha guardado el mutismo absoluto del fiscal Paco William Benítez, usted cambió la norma. Y una cosa dice el artículo 30 y otra cosa es lo que usted me escribió en el oficio 477. A usted nadie la obligó a suscribir ese oficio. Allí usted, autónoma, personal, transgredió la ley. Es que ni siquiera fue en un momento de arranque, no, usted lo escribió. Cuando uno se siente a escribir, uno está más calmo, está más consciente, uno puede corregir, uno puede borrar, oh no, esa frase no conviene, lo que debo decir es esto. Y usted es una mujer preparada dentro del proceso penal, usted es preparada como abogada, usted sabe que una coma de más, una coma de menos, quita o pone significado en un mensaje. Más, hace como la usted me dice, donde me piden apoderado, a mí, a la víctima, me pide apoderado para que pida la restitución del crédito. ¿Qué significaba eso? Eso significaba no permitirme acceder al expediente. Eso significaba una acción omisiva al no entregar el previo. Eso significaba un prevaricato por acción al cambiar la norma. La norma dice que la víctima puede pedir la restitución del predio. Y usted lo condicionó a un abogado. Me deslegitimó, quitándome mi condición de víctima y colocándome como denunciante. Era muy cómodo eso, desconocer quién era yo para deslegitimar la petición. No, es que él es el denunciante. Sí, el denunciante necesita apoderado, la víctima no. Y le podría citar 30, 40 fallos de corte donde se le dicen cuáles son los derechos de las víctimas desde el 2000 hasta el día de ayer. Pero sobran. Ante la norma, sobran todas las citaciones que yo le hago. Y usted debe ser condenado. Qué pena con usted. Pero usted solita se lo buscó. Por defender a mi victimario, por desconocerme mis derechos, por actuar contra de la norma jurídica que está obligada a observar. Es que usted no puede estar regida por otras condiciones en su quehacer jurídico. Usted se debe a las normas del derecho, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la jurisprudencia del Consejo de Estado, al precedente judicial. Había un precedente judicial ya dentro de ese expediente, como eran 3 fallos de tutela. El fallo de tutela del 2005 contra el juzgado quinto, radicado 12938, donde en las consideraciones la sala civil dice que el problema ahí expuesto es simple, es una perturbación de la posesión por parte de Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo. Él no era propietario de nada. Había otro fallo de tutela del juzgado segundo promiscuo municipal de Capibío, Cauca, del 2007, donde se discutía el derecho a la matrícula de agua del predio Finca Villa Regina, que había sido pasado abusivamente a nombre de Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní. Esa tutela le quita la matrícula a Ana Cecilia Ceñudo de Zamboní y me la restituye a mí como legítima dueña del predio, como legítima dueña de la matrícula. Y había una tercera tutela, un tercer fallo de tutela, 2 realmente, uno de primera y otro de segunda instancia, del juzgado del circuito, donde le niegan
a Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo una tutela con la que pretendía tumbar la medida de protección legal que existe en el predio a favor mío. Se la tumba en primera instancia el juzgado quinto civil del circuito y en segunda instancia lo confirman las salas de Real. Dice, no señor, usted tiene unas expectativas cuando ha presentado un proceso de prescripción, pero la medida de protección se queda. ¿Por qué? Porque hay unas escrituras que comprueban la culpa del predio de parte de la señora Chavarría de Campo y ella es una desplazada por la violencia, por lo cual se le puede dar esa medida de protección. Igual argumento utilizó el juzgado quinto civil del circuito para no conceder la prescripción. Cuando usted me responde, ese fallo del juzgado quinto negando la prescripción está en el expediente. Ese fallo de tutela contra el INCODER negando levantar la medida de protección está en el expediente. Ese fallo de tutela del juzgado segundo promiscuo municipal de Casillo Cauca, donde se me devuelve la matrícula del agua de mi predio, está en el expediente. Ese fallo de tutela contra el juzgado quinto, radicado 12-9, está en el expediente. Todos esos eran precedentes judiciales que le demostraban a usted que Mariela Leonor Chavarría Campo era la propietaria del dueño, la propietaria del predio. Usted no lo hizo, usted no me restituyó mi predio. Usted tenía el conocimiento que me critica mis derechos de petición. Y usted sabía de esos derechos de petición. Usted conocía lo que había en el expediente. Y usted usó esos derechos legales que yo he ejercido para volverlos, entre comillas, algo censurable. ¿De cuándo acá es censurable que alguien reclame sus derechos ante la justicia, ante la ley? ¿De cuándo acá se volvió delito recurrir a un juez y decirle, mire, sus derechos? ¿De cuándo acá es censurable denunciar a una persona y decir, mire, este me está haciendo tal cosa? ¿No es eso lo que pide el Estado de Derecho que es Colombia? ¿No es esa la forma en que debe actuar un ciudadano respetuoso de las normas y de la ley? Entonces, ¿usted por qué me censura a mí por pedir mis derechos? Es que yo no estoy yendo con una escopeta o con una pistola o quién sabe con qué arma a pedir que me restituyan mis derechos. No, yo pacientemente por 8 años le he rogado a la justicia de Popayán, a la justicia de mi patria, devuélvame mi predio que me lo invadió Ana Cecilia Zuniga. Y he recibido situaciones como la suya, que no me dice que no tenga el derecho, pero me condiciones adicionales para que yo no las pueda cumplir y para no entregarme lo mismo. Usted actuó y actuó mal. Usted prevaricó. Es que a veces uno actúa y piensa que el otro es tan poquita cosa, tan pequeñito, ¿no? Pues si es que está desesperada. Una vieja enferma que vive allá, en el Polo Norte, no tiene plata para un abogado. Eso no puede hacer nada. Hombre, sí, no he podido hacer nada en 8 años para que la justicia de Popayán me devuelva mi predio. Y es la primera vez. Y vamos, ustedes, señores magistrados, que han violentado mi derecho, me escuchan. Es la primera vez que usted fiscal, que lleva 4 casos y que en todos está diciendo de que hay que precluirlos, me escucha. Y es la primera vez que la puedo enfrentar a usted, el Vallaquelín Molano Muñoz, y decirle, usted contra mí. Me da dolor, porque es una mujer que le ha costado un trabajo inmenso a ser profesional. Pero mire, usted votó por la borda todo lo que había hecho.
¿A usted no le importó mis derechos? Claro que le importan los suyos, pero no le importan los míos. Usted no tuvo conmigo, ni la ha tenido ahora, ni ha demostrado arrepentimiento por lo que ha hecho, sino que ciertamente en la indagatoria usted se sostiene, que actuó en derecho, cuando la norma le está diciendo que no lo hizo. A usted no se le puede, hay que negar esa presunción, porque usted sí cometió la falta. Otra cosa diferente es cuánto sea la dosificación para usted. Lo lamento por usted, el Vallaquelín Molano, una mujer joven, y lo lamento por los otros fiscales que están emproblemados por defender las acciones por fuera de ley de Ana Cecilia Semíramis Andrés. Y lo lamento por los jueces y por ustedes, magistrados, que están embolatados y metidos en problemas, dándole parte a lo que ha hecho Ana Cecilia Semíramis Andrés. Y vuelvo y le respondo lo que le diga a esa persona de la Fiscalía hablando telefónicamente. Este problema se acaba cuando a mí me restituya mi premio. Para usted, este problema, el Vallaquelín Molano Muñoz, está por terminar. Le van a precluir, porque yo no espero nada diferente de la sala que esté impedida. Yo sé que le van a precluir y sé que le voy a apelar esa preclusión. Y sin embargo, yo me opongo rotundamente a esa preclusión. Yo pido que a usted se le condene. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, esta Sala de Decisión Penal ofrece el uso de la palabra a la señora Procuradora 153 Judicial 2 en materia penal, doctora Edma Bernaza Niño. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público ha puesto consideración atenta a la exposición que hiciera en días previos el señor fiscal, de igual manera a la exposición de la señora María Leonor en cuanto se opone a la solicitud de preclusión, que es a lo único que el Ministerio Público se va a referir. Esto quiere decir que no ingresaré en temas tan álgidos como la recusación que ella hiciera momentos previos, porque no me corresponde, señores magistrados. En cuanto a ello, considero que obviamente en este caso procede la solicitud de preclusión y por eso les manifiesto respetuosamente y en forma muy concreta que el Ministerio Público no hará oposición a la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la doctora Cielo Piedad Pasquel Hoyos, a quien se le ha reconocido personería para representar en esta investigación y audiencia de preclusión de la doctora del Vallaquelín Molano Muñoz. Tiene la palabra, doctor. Gracias, honorables magistrados. Esta defensa, en aras de garantizar el derecho de defensa de la doctora del Vallaquelín Molano Muñoz, les solicita muy respetuosamente se suspenda la audiencia con el fin de escuchar nuevamente los audios, toda vez que la comunicación estaba un poco entorpecida y no se escuchaba bien, señoría. Para la sala de decisiones, los pronunciamientos, las alegaciones que hizo la
la señora víctima fueron audibles, perfectamente claros, tanto que así los persiguió la señora procuradora, el señor fiscal delegado. Entonces llevamos la atención a la defensa para que haga su exposición ahora mismo. Gracias, honorables magistrados. Esta defensa coadyuva plenamente la petición que ha presentado la Fiscalía de que se decrete la preclusión de la investigación en favor de la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, toda vez que efectivamente de los elementos materiales probatorios que podemos observar en la carpeta se puede establecer que en la conducta de la doctora Molano no se configuró nunca el dolo, que es un elemento indispensable para determinar que una conducta se pueda catalogar como delito, señoría. En la carpeta podemos observar que todas las actuaciones realizadas por la doctora Molano fueron diligentes, procedentes. De estas actuaciones se le notificó plenamente a la denunciante, a la señora Chavarriaga, y todas ellas fueron conforme a derecho. Con el fin de garantizar los derechos que le asisten a la denunciante como víctima, se le nombró un defensor de oficio que representara sus derechos dentro del proceso que ella había denunciado. Esta designación se le notificó a la señora Chavarriaga por medio de una resolución que le fue enterada, señoría. Entonces, no ve esta defensa, ¿cuál sería la vulneración que se le ha realizado a la señora Chavarriaga a sus derechos como víctima? Si todas las actuaciones fueron conforme a derecho, si le fueron notificadas y fueron muy diligentemente realizadas por la doctora Molano. Repito, señoría, para que una conducta sea catalogada como delito es indispensable que se configuren tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Dentro de la culpabilidad podemos establecer que en el comportamiento de la doctora Molano nunca existió el dolo, señoría, y si de faltar este dolo, pues obviamente no podemos establecer que en su conducta se configure un delito. En ese orden de ideas es que esta defensa solicita se acoja a la petición que ha presentado la Fiscalía y se precluye la investigación a favor de la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz. En la audiencia, la señora procuradora no se opuso a la solicitud de preclusión, la defensa profesional ha coadyuvado los argumentos del señor fiscal y ahorita le vamos a dar la palabra a la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz. No, la defensa no se fue que se interrumpió la comunicación, pero bueno, ahí la comunicamos con la defensa para que escuche.
Gracias, honorables magistrados. Esta defensa coadyuva plenamente la petición que ha presentado la Fiscalía de se decrete la preclusión de la investigación en favor de la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, por cuanto de los elementos materiales probatorios que reposan en la carpeta, podemos establecer que en la conducta de mi defendida no se constituye delito, señoría, porque faltaría uno de los elementos esenciales para que esto sea así, que sería el dolo. Podemos observar que todas las actuaciones realizadas por la doctora Jacqueline Molano fueron ajustadas a derecho y estas mismas le fueron notificadas oportunamente a la denunciante, a la señora Chavarriaga. Con el fin de garantizar los derechos que a ella le asisten como víctima, le fue nombrado un defensor de oficio, situación que igualmente le fue notificada mediante una resolución. Las peticiones, todas y cada una de las peticiones que la denunciante realizó a la Fiscalía le fueron resueltas, que desafortunadamente por ser improcedentes no salieron conforme a sus pretensiones, señoría, pero las actuaciones de la doctora Jacqueline Molano Muñoz fueron todas ajustadas a derecho. En ese orden de ideas, pues esta defensa repite que coadyuva la solicitud que ha presentado la Fiscalía de que se decrete la preclusión de la investigación en favor de la doctora Molano. Igualmente, señoría, quiero solicitar, de ser procedente, se realice una valoración psiquiátrica a la denunciante, señora Chavarriaga, por cuanto se puede establecer que esta no es la única actuación, la única denuncia que ella ha presentado en contra de todos y cada uno de los funcionarios que han tenido oportunidad de conocer las quejas por ella presentadas respecto de estos mismos hechos. Podríamos establecer deja duda, señoría, la obsesión en que se le ha convertido a ella esta situación, lo cual genera, señoría, una obstrucción a la justicia. Entonces, de ser procedente, esta defensa le solicita se realice esta valoración a la señora Chavarriaga. Gracias. Conforme a la solicitud de la defensa, de conformidad con el artículo 333 del Sistema Penal Oral Acusatorio, debe conocer que en trámite de preclusión en ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas, decisión que se toma de plano y en estos estrados. Seguidamente le concedemos el uso de la palabra a la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz. Muchas gracias, honorables magistrados. En mi calidad de indiciada dentro del asunto que se viene adelantando en mi contra por la presunta vulneración al ordenamiento penal, esto es porque supuestamente, según lo manifiesta la señora Chavarriaga, he cometido los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Esta delegada tiene por manifestar que coadyuva la petición de la Fiscalía en el sentido de precluir la investigación a mi favor bajo la causal que ha invocado. Sin embargo, quiere manifestar estas suscritas, señores honorables magistrados, que no he incurrido en tales delitos, por lo cual ustedes, como lo ha manifestado la defensa y tal y como ha corrido traslado la Fiscalía, el delegado de la Fiscalía, no he incurrido en tales delitos. Como quiera, que también se debe tener en cuenta que frente a unas peticiones que ella realizó frente a la Fiscalía, para la cual entonces estaba siendo encargada de la misma, se hicieron unas peticiones que eran improcedentes, sus señorías, a la luz de la Ley 600 de 2000. ¿Qué pedía ella? Pedía unas decisiones de fondo.
Estas decisiones de fondos eran apelar frente a una decisión de pedir una medida de aseguramiento frente a unas personas que estaban incurriendo en un delito querellable del cual no era procedente esa medida de aseguramiento. En otra de sus peticiones solicitaba acusar o precluir la investigación que se había denunciado en el 2007 y en esa fecha, tal y como lo manifesté ante el delegado de la Fiscalía, en esa fecha recién se me había pasado a mí un cuaderno y hacía apenas un mes que los cuadernos estaban en Cajibío a efectos de vincular a esas personas y abrir y que ellos mismos también como indiciados en esa época, es decir, en esa época en el que se adelantó este proceso con la Ley 600 de 2000, también tenían sus derechos y estaban cobijados con el principio de presunción de inocencia. Respecto a las copias, que ella dice que se le negó el acceso a la Administración de Justicia, tampoco eso es cierto, como quiera que a ella se le indicó en esa fecha que yo no era la titular del despacho y que no podía entregarle esas copias en ese momento porque se me pasa a mí 3 derechos de petición a los cuales resolví, lo cual consideré en ese momento en mi parco criterio, honorables magistrados, que tenía que hacerlo mediante una resolución como quiera, que se trataba de peticiones los cuales tendrían que resolverse de fondo. El hecho de que de manera directa señale la hoy denunciante que esta delegada le ha negado el acceso a la justicia y que le ha causado un perjuicio, tampoco es cierto, honorables magistrados, porque en aquella época, a efectos de respetar las formas propias del juicio, esto es Ley 600 de 2000, se requiere, porque la ley todavía está vigente, el derecho de postulación. ¿Qué es el derecho de postulación? Que tiene que hacerlo mediante un abogado. Con esto, esta delegada consideró que a esta señora Chavarriaga, que se encontraba fuera del país, se le garantizaba de manera total el acceso a la Administración de Justicia, no con el motivo de que ella se alejara, de que se enterara del proceso o de las resultas del proceso que ella adelantaba. No lo hice jamás con ese objeto ni con ese fin. Por el contrario, el fin que perseguía esta delegada era de proteger y garantizarle sus derechos como víctima dentro de este proceso y que no podía estar presente pidiendo las copias. Se hizo a través de un abogado. No es culpa de esta suscrita que a la señora Chavarriaga no le gustara que el abogado fuera el señor Noé Campo, de quien dijo que era un abogado fantasma. No fue ningún abogado fantasma, era un abogado litigante de reconocida experiencia y trayectoria en su litigio, un abogado inscrito con su tarjeta profesional, que era lo que quería esta delegada, garantizarle a la hoy denunciante señora Chavarriaga el derecho a la Administración de Justicia. Por tal motivo considera esta delegada que no se le dio, que el hecho de no haberle accedido a sus pretensiones en ese momento, no ha incurrido esta delegada en ningún prevaricato ni por acción ni por omisión. Esta delegada siempre lo que quiso fue amparar sus derechos, y qué mejor manera de que yo, estando en otro país, estando fuera donde no tengo derecho a mirar mi expediente, tenga la asesoría, el amparo y el acompañamiento de un abogado de trayectoria como lo era el doctor Noé Ramos Valenzuela. Desconoció eso ella, dijo, manifestó en su momento que era un abogado fantasma de manera grosera, sin conocer ni siquiera averiguar de quién se trataba el señor Noé Ramos Valenzuela. Respecto a otras aseveraciones que me referiré, honorables magistrados, para no hacer extensivo pues esta intervención de esta delegada, pues se le debe reconocer a la doctora Chavarriaga en su intervención que pues quedaba la manifestado respecto a las recusaciones, impedimentos, que esta delegada pues tampoco es la competente para referirse a ello. Respecto a que el doctor Paco William Benítez, delegado ante el tribunal, ha adornado su petición, al igual que ustedes, honorables magistrados, ha adornado su preclusión para decir que yo no prevariqué y que, es decir, lo que fundamentó la Fiscalía es que no hay el dolo. En eso es el sustento que ha fundamentado la Fiscalía para solicitar la preclusión. En el hecho de decir que ha adornado su intervención y que la jurisprudencia, eso, su señoría, para manifestar que
frente al doctor Paco William no es el hecho de, como lo dice la señora, que sea compañero, que sea de la fiscalía, porque eso suena como a irrespeto, y se debe tener en cuenta, honorables magistrados, la trayectoria que ha tenido el doctor Paco William Benítez, a quien no le tiembla la mano para poner a la justicia y conforme a derecho a las personas que han infringido la ley penal. Es conocido por todos su honestidad y su transparencia frente al cargo que desempeña. Igualmente tiene por decir esta indiciada frente a las aseveraciones de la señora Chavarriaga, que le asiste la razón en decir que soy una abogada y que me ha costado trabajo llegar al puesto donde estoy. Sí, soy una abogada, igual que ella, soy víctima de la violencia. A mi esposo lo mataron siendo fiscal por cumplir con su deber en el municipio de Balboa, Cauca. Y soy una abogada y me ha costado derecho llegar a donde estoy, y por eso mismo tomé la decisión que en su momento se le notificó a ella, que debía ser asistida por un abogado para efectos de impedir nulidades, que eso es lo que yo debía, y no he desconocido la ley en ningún momento. Ella es una víctima, pero también se debe tener en cuenta que no existen derechos absolutos, y lo que está haciendo la señora Chavarriaga es abusar de ese derecho como víctima. A ella se le ha dado traslado en este proceso, se le ha corrido, se le han hecho todas las actuaciones a que hay lugar conforme a derecho, pero no podemos nosotros los operadores jurídicos violentar las normas. Allí sí yo hubiera prevaricado. Si ella me dice imponga medida de aseguramiento frente a un delito que no lo merecía, que no procedía a la medida de aseguramiento, eso sí hubiera sido violentar el derecho. No se le ha desconocido por parte de esta alegada en su parco criterio el derecho al acceso a la administración de justicia y a que ella sea, ya sea como víctima a un delito frente al cual ella aparece como víctima. Igualmente, sí, que soy especialista en procesal penal, sí señor, honorables magistrados, soy especialista en procesal penal frente a la ley 906 de 2004, una especialización que hice frente al nuevo sistema. Sin embargo, ello no opta para decir que yo desconocía la ley 600 del 2000, donde se establecía claramente que para que las víctimas accedan a la administración de justicia se requiere el derecho de postulación. Y eso fue lo que esta suscrita servidora quiso hacer con la señora Chavarriaga. Dice la señora Chavarriaga que le duele por mí y que siente pena por mí. Al respecto tengo que manifestarle a la señora Chavarriaga que no tiene que tener pena por mí ni dolerse por mí, porque si no tendría que hacerlo frente a una cantidad de funcionarios de la rama judicial a los cuales ha denunciado cuando no acceden a sus peticiones o cuando sus peticiones no son declaradas conforme ella quiere. No soy yo la única denunciada. Entonces no tiene por qué dolerse ni darle pena de mí. Igualmente, ha manifestado que ella tiene derecho al acceso a la justicia. Pues sí, tiene derecho la señora Chavarriaga al acceso a la administración de justicia. Ha dicho que ella lo que pedía lo hacía a medida que se iban desarrollando los hechos, pero si recordamos, en la fecha en que ella hace estas peticiones, ni siquiera se había vinculado a las personas que estaban invadiendo sus predios. Recordemos que no solo se debe tener en cuenta y respetar los derechos de las víctimas, los derechos de los indiciados, de los imputados están en la misma balanza de los derechos de las víctimas y no se puede pasar por encima de los mismos. Que yo le entregué unos bienes a los imputados, a sus denunciados, eso no es cierto. En la fecha en que ella pide la restitución del inmueble, se le explica a ella que es apenas cuando recién, después del 2007, se vienen a vincular a los imputados. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha consideró la Fiscalía Décima titular del despacho que habían las pruebas pruebas suficientes para esa ley, que se podían llamar pruebas, para vincular a estas personas mediante una indagatoria, pero ello no operaba per se, había que vincularlos para que ellos manifestaran de qué era lo que se iban a defender, si eran ciertas las imputaciones que la señora Chavarriaga decía. Manifiesta también la señora Chavarriaga, pues,
de manera displicente, pues que le da pena por mí, que siendo una mujer preparada y que definitivamente he prevaricado y que le he causado un perjuicio grave a la señora Chavarriaga. No entiende esta indiciada qué perjuicio se le puede causar a una persona que está fuera de nuestra patria, nombrándole un defensor y diciéndole que lo que se necesita es que un proceso desde el 2007 que ha estado estancado necesita que siga su trámite a efectos de tomar una decisión de fondo. Estos argumentos de la señora Chavarriaga, y se anticipa también de manera, pienso yo, que está anticipándose a unos juicios de valor, honorables magistrados, conocemos sus decisiones y las respetamos porque sé que se ajustan a derecho, anticipándose a manifestarles que ella sabe que van a precluir este asunto. Así lo dijo ahorita y fue lo que alcancé a escuchar en los audios, porque realmente pues de todo lo que dijo había unas cosas que se le escuchaban y otras que no se le escuchaban. Se anticipa a hacer juicios de valor, poniendo en juicio el criterio que ustedes tengan frente a esta decisión. Y yo, en mi calidad de indiciada, conozco y sé, su señoría, que la petición que ha elevado el delegado de la Fiscalía es procedente. Esta delegada jamás ha actuado contrario a derecho, no ha expedido una orden, resolución contraria a derecho. Lo que ha hecho es garantizarle, al contrario, el acceso a la justicia a la hoy denunciante. Por último, honorables magistrados, para no ser más extensa mi intervención, pues la Fiscalía está indiciada de manera muy respetuosa, le solicita a ustedes acceder a la petición que ha elevado el fiscal delegado ante el tribunal y coadyuvada por la señora agente del Ministerio Público y por mi defensora de confianza, en el sentido de precluir la investigación a mi favor, como quiera que no he cometido las conductas por las cuales se me ha denunciado. Muchas gracias. Bueno, culminada la intervención del señor fiscal, la intervención de la víctima, la señora procuradora y la defensa técnica y material, se suspende la audiencia para continuarla con la lectura de la decisión y conforme a la agenda de los magistrados que conformamos la sala y de esta sala de audiencias del Palacio Francisco de Paula Santander, el miércoles 16 de octubre de 2013 a las 10 de la mañana. El 16 de octubre del 2013 a las 10 de la mañana damos lectura a la decisión rogada por el señor fiscal, aceptándola o negándola. No siendo otro el motivo de esta audiencia, se suspende la misma. Siendo las 12:15. Sí, señora, se le envía copia de los audios, correcto, sí, señora. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, hasta luego.